Esa imagen que acabamos de ver, ya ustedes habrán dado cuenta de qué vamos a hablar esta noche en Asuntos Públicos, porque el fenómeno Trump es un cambio inesperado, ganó contra todos los pronósticos y todavía estamos tratando, Silvia Mabel, de digerir, de procesar qué es lo que ocurrió. Es un cambio copernicano, digamos, como es un cambio completo en la política mundial, en la economía, y tiene ramificaciones que todavía no sabemos qué va a ocurrir, ¿no? Sí, realmente el triunfo de Trump ha sido visto no solo en Estados Unidos por la gente que no lo votó, que en realidad es la mayoría la que no lo votó. Perdió en las elecciones ganando por más de 3 millones, casi 3 millones más de votos Hillary Clinton, pero sin embargo por la forma del sistema norteamericano ganó los electores necesarios Trump y accedió a la presidencia. Y esa sorpresa, esa inquietud sobre qué es lo que puede llegar a ser y las consecuencias que pueden tener para todo el mundo son realmente preocupantes, y necesitamos cada vez más entender lo que significa este fenómeno. Y para la Argentina sobre todo es muy importante. Estados Unidos es el primer inversor extranjero en el país. Es un socio comercial bastante complicado. Había mucha esperanza en las exportaciones de algunas economías regionales, por ejemplo, limones, carne, etcétera, que no pueden entrar justamente a Estados Unidos. Existe el temor, por ejemplo, que ahora la Argentina pierda su famosa cuota de azúcar, que entra con un precio superior al mercado de Estados Unidos. O sea, hay provincias que están siguiendo el fenómeno Trump, como Tucumán. Es noticia todos los días porque depende mucho del mercado estadounidense. Y más allá del fenómeno que hablábamos en otros programas, de que el discurso globalizador se ve enfrentado ahora a Estados Unidos, la primera potencia del mundo, tiene un discurso completamente distinto. Lo tiene China. Claro, exacto. El mundo de la globalización es de China. Bueno, para entender qué es un poco el fenómeno Trump, hoy está con nosotros Marina Eisen, una querida amiga y colega que acaba de escribir un libro, este libro que se acaba de publicar, Trumplandia. Bueno, de esto queremos que nos cuentes, entender qué está pasando, porque vos, digamos, vos sos no es que se te ocurrió y lo hiciste. Vos viviste muchos años en Estados Unidos, fuiste corresponsal de Interpress, la agencia Interpress en las Naciones Unidas, después muchos años corresponsal de Clarín en Nueva York, viviste más de una década. 13 años. 13 años. Total, y vos veías siempre que ibas caminando por allí la Torre Trump y carteles de Trump por todos lados, ¿no? Trump, nunca se te ocurrió que iba a ser presidente. No, realmente. Trump es un personaje bastante habitual para los neoyorquinos, es parte del paisaje, un rascacielos más, o muchos rascacielos en virtud, bastante feos, todos siempre vidriados, siempre una estética dudosa. Entonces, y ahí en el libro cuento que hasta yo también lo conocí a Trump. Personalmente. Personalmente le di la mano y siempre hacía el chiste, me quedé con la impresión de haberle dado la mano una porción de pizza. Entonces, es una anécdota que yo llevo al libro. Y a mí me impactó ¿Por lo mucho. blanda?
por toda esa grasitud por que tiene la grasa. estética trampista, trampiana. Entonces, en el libro cuento que yo lo conocí cuando él estaba remodelando una torre que queda en Colombo Circle, y entonces yo fui invitada junto con un grupito de corresponsales extranjeros y aparece el señor, nos da la mano, qué sé yo. Y después me empezaron a llamar por teléfono a ofrecerme que iba a hacer la nota, y yo no veía cuál era el objeto de comunicarle al público argentino que el señor Trump estaba cambiándole los vidrios a una torre enfrente del Central Park. Y me parecía que estaba tratando como de mandarme un mensaje tal vez al gobierno argentino, cuyos miembros estaban adquiriendo propiedades en los alrededores, que por ahí estaban interesados en comprar un departamentito en el edificio. Y a mí no me interesaba de ninguna manera ser vehículo de eso. Me llamaron tantas veces, en un punto me dicen, ¿no querés una entrevista telefónica de 5 minutos? A lo cual yo no le encontré ningún valor periodístico tampoco, aunque fuera Mr. Trump. Por ahí me equivoqué, y el señor de prensa se ofuscó y me dijo, ¿pero por qué no te gusta? ¿Por qué te resistís tanto? Y le digo, mira, a mí me parece que el señor Trump le está haciendo mucho daño a Nueva York, porque sus edificios vidriados son efectivamente horribles. Entonces, las cosas como son. Y bueno, ahí ya creo que le toca el... Pero bueno, siempre es un tipo que era inevitable seguirle el paso, porque bueno, sus amoríos siempre eran tapa de los diarios. Un personaje de la farándula, además. Era un personaje de la farándula, y después apareció en The Apprentice, que es el programa que en la NBC, que es un canal de televisión allá, que digamos que lo hizo una figura más nacional. Y entonces, bueno, yo ya vivía acá porque The Apprentice coincide con mi regreso a la Argentina, y la verdad que alguna vez lo he visto, era un programa como divertido, es un reality tonto, que esos que te ayudan a pasar el tiempo, y bueno, y después se empezó a devenir en algo más y más serio. Ahora, ¿no? vos con tu experiencia en Estados Unidos Sí. y el contacto con la cultura allí, ¿te asombró que un personaje como Trump pudiera hacer esto? Un outsider total, tipo que viene fuera. No. Lo que a mí me asombra de Estados Unidos, este proceso, es otra cosa. Es que es como se perdieron los estándares del escándalo. De eso sí estoy muy sorprendida, porque fíjate que hace no muchas décadas atrás a Michael Dukakis, que fue un precandidato demócrata, lo pescaron con una mina en un bote, y la mina la tenía sentada en la falda, y eso terminó con su candidatura. En este año electoral, el señor Trump se escucha con un micrófono abierto, al que graban inadvertidamente, que no puede resistir tocar los genitales de las mujeres. O sea, eso. Después, sumado todo el escándalo en torno a si Rusia contribuyó a hackear o no el Partido Demócrata, y cuánto ellos negociaron entre sí para conseguir una maniobra casi perfecta de los servicios de inteligencia, si quieres llamarlo así. Y eso no es suficiente como para demoler un personaje que fue como una bestia que se fue alimentando. Ahora, no me sorprende que sea un outsider, y en el libro lo cuento bastante. Estados Unidos viene buscando un outsider. Barack Obama era un outsider. Tenía 2 años de senador, no lo conocía ni el mono, y interrumpió en la escena electoral norteamericana con una fuerza irreverente, opuesta a los sentimientos que Trump convoca, pero bueno, con una fuerza similar. Estados Unidos, para mí, tiene una sociedad muy polarizada desde el punto de vista económico y cultural. Y esto es lo que vemos en Trump. Marina, vos en tu libro describís muy bien la situación de los trabajadores en Estados Unidos. Trabajadores
pobres. Sí. Contanos un poco, porque además de que es un software muy interesante, donde el trabajador no puede tener un horario fijo. Exacto. Contanos un poco más. Quiero decir que la precarización de la situación de los trabajadores en la industria de los servicios en los Estados Unidos es una cosa que se viene acentuando, y no por eso toda la gente que trabaja en los servicios votaron a Trump. Lo que yo describo en el libro es efectivamente un deterioro de las condiciones socioeconómicas que cada vez se van perfeccionando más desde el punto de vista del empleador y volviendo más perversas. La primera era terminar con los horarios no ya extendidos de 8 horas, sino hacerlos móviles, y después con la introducción de un software que se llama Cronos, que puede determinar cuándo al empleador le conviene tener más empleados y en qué momentos no. Entonces las jornadas laborales por ahí son de 2 horas, o el tipo que cierra un negocio de la noche lo tiene que abrir a la mañana, muy pocas horas después, sin previsibilidad, nunca. O sea que hay un desprecio tan gigante por la gente que trabaja en la industria de los servicios que es hasta conmovedor, te diría, y una lección para la Argentina, que siempre está buscando un paradigma en los Estados Unidos. Por favor, no sigan ese camino. Que no sigan este camino en doble sentido. Uno, por la precarización laboral, y el otro por la destrucción sindical de los sindicatos, que es otra de las cosas que ha permitido que avance este tipo de monstruosidad y crea como distorsiones sociales. Esto es previo. Esto es previo al triunfo de Trump, y se puede ver. Previo, sí. Se puede ver como una reacción de esta gente que también vota. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede no ser automático. Barack Obama trató a través de distintas formas de contener estas prácticas laborales tan siniestras, porque son siniestras. Pero Donald Trump, bueno, ahora está todavía, creo, sin secretario de Trabajo, pero el primer tipo que eligió era de una cadena de sandwicherías, creo, que son las más propicias a tener estas prácticas laborales increíbles. Cuando vos conocés gente que tiene 3 trabajos en la industria de servicios y no llega al salario mínimo, no puede salir de la pobreza, y que encima le cambian las condiciones constantemente, si son madres solteras, te parte el corazón. Es la cara oscura de la nación eficiente. Claro, uno no creería hablar de esto, digamos. Es típico de un país del tercer mundo, pero teníamos los argentinos una imagen de Estados Unidos como, bueno, un país floreciente, pero lo que ha ocurrido, y acá sí la globalización ha hecho su trabajo, digamos, ha habido un enorme aumento de la inequidad, y la inequidad ha sido el tema central que se ha discutido, bueno, en Estados Unidos todo este tiempo. Vamos a seguir hablando de Trumplandia, a propósito del libro de Marina Eisen, que está aquí con nosotros. Todavía un bloque más, enseguida volvemos. Muy bien, María. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Osdeneo 1825. Estamos.
Seguimos en Asuntos Públicos y hoy haciendo foco en Estados Unidos a propósito de que acaba de publicarse el libro Trumplandia de Marina Eisen, periodista que vivió largos años allí en Estados Unidos y conoce muy bien su sociedad y nos está dando, bueno, un raconto de primera mano que es muy fresco y realmente muy esclarecedor, porque, bueno, nos contabas anécdotas tuyas y cosas. Bueno, estuviste investigando este libro, volviste a recorrer el país. Exacto. Y volviste a ver a tus fuentes y entrevistaste a muchos inmigrantes también, sí, ¿no? Es muy notable todo el discurso antiinmigrante que se fue gestando en los Estados Unidos desde Ronald Reagan realmente, ¿no? Hay que entender la migración de México a los Estados Unidos de una forma diferente a la que se ha contado en la opinión pública y que tiene raíces en la historia, ¿no? Estados Unidos empezó a importar mano de obra mexicana durante la Segunda Guerra Mundial. Eso se llamó el Bracero Programa. El programa Bracero, a la gente la trataban como vacas. Literalmente la fumigaban en la frontera. Era con DDT. Era una cosa muy humillante, pero era la gente que producía lo que iba a parar en la ensalada de todos los Estados Unidos y en el frente. La gente que produjo la comida para el frente de guerra. Para los soldados que estaban peleando. Que en ese momento no había mano de obra para trabajar. Esa fue la contribución de los mexicanos a ganar la Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos, ¿no? Claro. En los años, el programa Bracero había sido muy cuestionado por maltrato a la gente y durante el periodo de luchas civiles, de los derechos civiles en los años 60, fue muy mal visto y se terminó aboliendo y se reemplazó por un sistema de cuotas que ya era de 20.000 personas para todo el mundo, para 20.000 personas para cada país del mundo, ¿no? Esa fue una reforma que se hizo en la época de Lyndon Johnson. Lo que no desapareció de Estados Unidos, a pesar de haber eliminado el programa Bracero, es la demanda de trabajo. O sea, el Valle Central de California siguió requiriendo de esa mano de obra que empezó a entrar de forma ilegal a los Estados Unidos. Y siguió encontrando empleo a tal punto que la gente entraba y volvía a salir, o sea, ganaba su dinero y se volvía a México, ¿no? Cuando Clinton empezó a construir la muralla en los años 90, hizo más peligroso ese movimiento circular, entonces la gente se empezó a quedar y empezaron a venir las familias. O sea, claro, la muralla lo que generó fue el asentamiento, ¿no? El asentamiento, exacto, con lo cual te demuestra cuán estúpidas pueden ser las cosas que se dicen. Vos podés levantar las barreras hasta el cielo, pero si la demanda está ahí y la necesidad está del otro lado, la gente va a encontrar una forma para reunirse y hacer lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que es a un costo humano cada vez más grande. Ese es el asunto. ¿Y cómo está justamente la situación de los demandantes de mano de obra? ¿Cómo se posicionaron políticamente en esto? Eso es un misterio realmente. Bueno, yo para el libro entrevisto a una persona en Texas que me cuenta que la mitad de la industria de la construcción en Houston depende de la mano de obra indocumentada. Mira, hay que ser valiente en Houston, hace un calor, hay una humedad, que para ponerse al aire libre a levantar edificios hay un boom de la construcción en Houston. La verdad que deberían rendirle homenaje a esta gente, no vapulearla. Y vos sabés que hay como pockets en los Estados Unidos, incluso en estados tan conservadores como Texas. Vos vas a ver que en Houston y sus alrededores la gente no era pro-trumpista necesariamente. Ahí no gana Trump.
en las grandes ciudades texanas no, porque viven, entienden, saben cuál es la contribución no solo a la economía, a la cultura. Ganan estados que no estaban muy afectados por la inmigración, pero sí por la pérdida de empleos industriales. ¿Sí? Claro, y sí, porque... Ellos quieren de vuelta sus trabajos industriales bien remunerados. Claro, pero vos sabés que eso no existe más. Bueno, pero Trump dijo que se los va a devolver. Bueno, Trump puede prometer el oro y el moro, pero también promete que vuelve la industria del carbón, industria que no tiene ningún destino histórico a esta altura del partido. Además del daño que produce. Además del daño que produce, no es competitiva ya porque todo el carbón barato se sacó, el carbón caro es caro y no compite con los precios del gas shale, que en Estados Unidos es un boom. Así que es una industria sin destino. El trabajo que paga $30 la hora, en una fábrica industrial clásica tipo automóviles, cada vez va a ser más escaso y además está siendo reemplazada por la automatización, cosa de la que tampoco Trump jamás habló. Tampoco habló. Tampoco habló. Sí, nada, cero. O sea que él puede prometer la América genial, great again, en donde quiera. Pero tu impresión es que no va a poder cumplir gran parte de sus promesas. Este gobierno es un decorado de televisión. O sea, muchas de las cosas que se dicen no van a suceder, excepto con los raids contra los inmigrantes que sí están pasando. Porque eso es fácil de mostrar, es un show-off rápido, ¿no? Sí, eso muestra... y a gran costo de sufrimiento humano y separación de las familias, una cosa muy tremenda. Hay un país realmente conmovido por esto. Sí, dice que lo que va a hacer ahora es separar a las madres de los niños para obligarlas a que con esa amenaza entonces no vienen. Están llevando gente detenida para ser deportada en las puertas de los colegios. La gente está con miedo y tiene razón. Es para estar con miedo. Es horroroso. Es muy peligroso. Ahora también muestra, por otro lado, una sociedad que está muy movilizada. Sí, extraordinariamente. Sí. Digamos, se había visto en los 60 todo el movimiento. Yo creo que es más grande. Es más grande porque en los 60 eran los jóvenes los que eran radicales, ¿no? Y ahora no. Ahora son los jóvenes y son los viejos. Acabo de estar, por ejemplo, en un pueblo en Connecticut que está revelado. El verbo de la hora en Estados Unidos es resistir. Qué bueno. Resistir. Lindo Ustedes verán la resistencia, se habla de la resistencia, del movimiento de la resistencia, ¿no? Entonces estuve en un pueblo que se declaró santuario, que es una cosa más simbólica que otra cosa. Santuario es para que no para que no usar sus fuerzas policiales propias para detener a gente, para deportar. Es muy simbólico en muchos casos. En este lo era, creo yo, pero la gente se ofreció a prestar testimonio, entonces venía, por ejemplo, yo llegué a este país con 7 años huyendo de los nazis, ¿ves? Este tipo de testimonio tan movilizador, a gente que es recientemente emigrada o gente que entiende que Estados Unidos es el país que es por los inmigrantes que tuvo. No hubiera tenido ni la bomba atómica los Estados Unidos sin la contribución de los inmigrantes. No hubiera tenido Silicon Valley sin la contribución de los inmigrantes. O sea, ver esto como una cuestión, por fin se están defendiendo, por fin nosotros primero, es una tontería. En realidad lo que están haciendo es provocarse una crisis cuya perspectiva aún todavía no conocemos, pero que puede ser grande. Es muy incierta, ¿no? Silvia, vos estuviste en Silicon Valley hace poco y allí están preocupados, ¿no? Están desolados, como dicen los franceses, sí, porque además existe una visa que es la BH1, por la cual las empresas toman cerebros del mundo, sobre todo indios, chinos, sudafricanos y argentinos un montón, que es una admisión temporaria para trabajar, y esas visas se frenaron. Se frenaron. O sea, lo mismo sucedería si se lleva a cabo, cosa que dudo, el plan de Trump de ponerle aranceles a las importaciones, a todas las importaciones. Fíjate vos, hay productos
que se manufacturan en México y en Estados Unidos y que antes de alcanzar un escaparate cruzan 14 veces la frontera. ¿Cómo le pones un impuesto a eso? Si vos te pones bobo con esas políticas, lo único que vas a causar es una recesión. Claro. Claro, la apuesta es generar empleo y generar crecimiento, porque eso es lo que plantean en el momento de la construcción, cuando la construcción necesita mano de obra que no la tienen, es contradictorio, ¿no? Ahora, en este escenario hay algo que llama mucho la atención y es por qué Wall Street está tan contenta y todos los días tiene un récord tras récord. ¿No será una burbuja? Claro. Bueno, en cualquier caso, este libro yo me lo devoro, así que porque además Marina escribe como los dioses, se los recomiendo y se nos acabó el tiempo, así que ya nos tenemos que ir. Marina Aysen, gracias por contarnos. Genial. Esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene.